Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves día 25 de mayo, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy después de los fuertes rebotes que vivimos ayer en los mercados americanos gracias a Nvidia. Así que ahora analizaremos dónde estamos y qué escenarios tenemos para hoy. Antes, como siempre, pues recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se hace únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Recordaros que hoy tenemos a las 2:30 aquí en España, una hora antes de la apertura americana, la publicación del PIB trimestral, un dato que puede mover mercado, con lo cual habrá que ajustarnos un poco antes de la apertura americana en cuanto a niveles, y también a las 4 de la tarde aquí en España, media hora después de la apertura americana, la publicación del dato de venta de viviendas pendientes, así que también es un dato que puede causar volatilidad y estaremos atentos a él. Vámonos a los gráficos. Empezaremos con el futuro del mini SP500 en gráfico diario. Sesión bajista, la que se vivió ayer, donde el precio llegó ya a perder los 4.150, ese primer nivel que teníamos aquí, que fueron los mínimos de la sesión del martes, perdido el soporte y el precio llegó al siguiente soporte, que lo situábamos aquí en nuestra graficación en los 4.120 aproximadamente. Y ahí un poco pues se nos frenó. Después de las fuertes subidas debidas al final de la sesión, tenemos ahora el precio pues más en la parte alta, alrededor de los 4.150, y ahora mismo pues tenemos por tanto dos niveles muy importantes, 4.150, 4.120. Ahí tenemos dos niveles muy relevantes para la sesión de hoy. Si el precio llegara a superar esta resistencia de los 4.150, el objetivo siguiente podría llegar a ser los 4.190. Por el contrario, si el precio volviera retomara las bajadas y volviera a atacar los mínimos del día de ayer en los 4.120, y si los perdiera, podríamos ver al precio pues dirigirse a esa zona de mínimos mensuales en los 4.060, 4.070 aproximadamente. Eso en cuanto a marcos mayores, para situarnos un poco. Fijaros en el gráfico de 4 horas, un poco en todo lo ocurrido, ¿no? También lo veremos en una hora, pero es que en 4 ya se aprecia. Ayer tuvimos, el martes, esa llegada a la zona de soporte, primera zona, 4.150, rebote desde ahí, pero rápidamente se rompió. Ya en la sesión de ayer rompimos también, perdimos la media de 200 en este marco temporal de 4 horas, llevando al precio al siguiente nivel de soporte, el que acabo de comentar, y desde ahí fuerte rebote, pero que se ha frenado justo en el nivel. En la sesión de hoy el precio ha llegado a la resistencia primera que tenía aquí, ha hecho un intento de continuación bajista que no ha continuado y ha vuelto otra vez a atacar esa resistencia máximos del día y resistencia importante alrededor de los 4.150, 4.155 más o menos. Ahí tenemos la zona clave de resistencia. Con lo cual, vamos al gráfico de una hora para marcar un poquito escenarios. Y ahí se ve incluso en la sesión de ayer ese primer pullback que se produjo cuando llegó a romper los mínimos del martes. Ahí tuvimos esa subidita, ese pullback y la continuación bajista hasta el siguiente soporte, un swing muy bonito. Y en la sesión de hoy pues hemos vuelto a alcanzar el nivel. Desde aquí no hemos podido con esa zona, una corrección que ha tenido su final en los 4.135 alrededor, y fijaros que el porqué. En la sesión de ayer americana, final de día, el precio lateralizó bastante alrededor del soporte de los 4.120, dejándonos una zona de máximos comunes de esta estructura, así muy irregular, pero de rango. Esta resistencia que fue rota al final de la sesión de ayer al alza, que es lo que lo llevó a ese nivel siguiente de resistencia, 4.155, se produjo el throwback, ¿vale? Con mucha volatilidad, pero ahí tuvimos la corrección, y en la sesión de hoy estamos viendo diferentes toques a esa zona, más en la sesión asiática, y luego en la sesión europea. Ahí ha vuelto alrededor de las 10 aquí en España a tocar ahí la zona de los 4.135, y por tanto fijamos como primer nivel de soporte este nivel,
4.135 son los mínimos del día de hoy, además, y además es un nivel técnico pues que tiene su solera en la sesión de hoy. Vuelvo gráfico de 1 hora y aquí pues tenemos un poco las posibilidades de escenarios de movimientos del precio. Lo que acabo de comentar, si llegamos a superar los 4.155, cuidado con la media de 200 en 1 hora, que está situada en los 4.168 aproximadamente, pero podría llevar el precio a los 4.190. Por el contrario, si este nivel no se rompe, no se supera, podríamos volver a atacar los mínimos del día y aquí se verá si se queda lateralizando entre estas dos zonas o si por el contrario se perdieran los mínimos del día, con bastante probabilidad llevaría el precio a los mínimos de ayer en 4.120 y ahí veremos qué ocurre. Bien, vámonos al Nasdaq. Gráfico diario, ahí vemos las fuertes subidas del precio con ese valor que ha tenido y está teniendo fuertes subidas ahora mismo también antes de la apertura de los mercados, que lo está llevando a los máximos otra vez semanales situados en la gran resistencia de los 14.000. Si vamos al gráfico de 4 horas, ahí vemos bien todo lo ocurrido, esa ruptura de ese mínimo común, de esa estructura de doble techo, llevándolo a una zona ahí un poco por encima de los 13.500, en concreto 13.564. Ahí se frenaron las caídas de ayer, fuerte rebote desde esa zona y en la sesión de hoy continúan las subidas, ya ahí un poquito con la mirada puesta en volver a la gran resistencia situada alrededor de los 14.000. En el gráfico de 1 hora, pues como niveles también así intermedios que pueden tener su relevancia, de hecho ya la ha tenido, encontramos que ya fue un nivel importante, era el mínimo común de esa estructura de doble techo que se formó aquí en 19 de mayo, 23 de mayo y que después de ser otra vez rota al alza, está aguantando muy bien como soporte. Fijaros que el precio durante la sesión de hoy ha dejado todos los mínimos ahí, toqueteando bastantes veces toda esa zona, 13.825 aproximadamente, y por tanto es el primer soporte que ahora tiene el precio, mínimos del día y que viene de un nivel anterior. Por debajo de él nos encontraríamos con la media de 200 en este marco temporal de 1 hora, situada en los 13.695 aproximadamente. Y de momento, pues todo apunta a una continuación de las subidas. Vamos a ver si atacamos de nuevo la resistencia semanal situada aquí en los 13.980, 14.000. Y en caso de ruptura de esta resistencia, vamos a gráfico semanal para situarnos. Sería muy importante porque romperíamos también el 50% de retroceso de toda esta caída y eso lo podría llevar con bastante facilidad a ir a buscar en un primer momento la zona de los 14.600. Ahí tiene otro punto de desequilibrio de la primera mitad del año 2022 y podría ser realmente un objetivo bastante factible y además coincide con el 61,8% de retroceso. Iríamos desde el 50 nivel clave que en caso de ruptura podría catapultarlo hasta la siguiente zona de retroceso de FIBO, 61,8, que también tuvo ahí mucha importancia en el pasado. Ahí tenemos ese nivel de mínimos de finales de 2021, un pequeño soporte que se formó antes de hacer máximos históricos y que luego actuó también bien como resistencia. Así que ese sería el posible siguiente objetivo. Evidentemente no subirá de golpe, habrá movimientos intermedios, sus tic-tacs como siempre, tal y como se mueve el precio. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación del día de hoy, que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.